Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer en la ciudad de Lynn, en Massachusetts. Si quieres conocernos más, puedes entrar a nuestra página web www.iglesiacristianarenacer.org y ahí puedes conocernos, puedes ver fotos, puede haber recursos que son gratuitos, disponibles para todos, estudios bíblicos, devocionales diarios, que para muchos son de gran bendición, así que puedes compartir con ellos. Si tienes una pregunta acerca de el estudio bíblico que estamos compartiendo, puedes escribir un email a pastoricre@gmail.com y ahí vamos a estar contestando esa pregunta con mucho gozo porque nos encanta compartir la palabra de Dios. ¿Cómo estás atento a las señales de los últimos tiempos? Recuerda que hemos hecho un gráfico con 5 aspectos importantes que son factores que nos preparan el ambiente mundial antes del rapto. En cualquier momento viene el Señor, pero estos factores nos predisponen para saber de que después que la iglesia se va con Cristo, empieza todo el cataclismo que dice Apocalipsis. Así que es importante reconocerlo. Fíjate, los cambios climáticos y del ecosistema, es importante estar al día con ello. El panorama político mundial centrado en Israel, lo que es el escenario político y económico que se va preparando para el anticristo, también la pérdida de los valores morales, también lo dijo el Señor esto, ¿no? Y el estado espiritual deplorable de la iglesia. Si has estado mirando esta semana noticias y alguna publicación, vas a encontrar algunas como esta, que dice: Vaquilla Roja vuelve a encender controversia por construcción del tercer templo para alcanzar pureza necesaria. Acá vemos justamente un ternero o ternera de color rojo. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver esto? Bueno, la cuestión es que los judíos están esperando construir su tercer templo y para poder purificar todos los elementos que va a haber dentro de ese tercer templo, necesitan tener el líquido, por así decirlo, porque es agua con ceniza de una vaca roja que dijo el Señor que debería hacerse así en Levítico. Entonces ellos van a ser bien estrictos con esto, entonces están preparándose con todos los artilugios necesarios y también para poder tener ese elemento de purificación de todas las cosas que va a tener. Así que por eso para ellos es importante lo que es la vaca roja. A partir de ahí entonces todo será purificado según el pacto antiguo, no por lo que dijo Jesús, sino por lo que dice el Antiguo Testamento. Usted sabe que ahora estamos en el tiempo de la gracia. Jesús ahora ha cumplido la ley de Dios y ahora la aplica a nuestras vidas, de modo que con el Espíritu Santo, y aunque no sepamos muchas cosas de la ley, dice que el Señor nosotros lo confirmamos en la conducta y vivimos de acuerdo a Dios, cumplimos sus mandamientos y vivimos para agradar al Señor, atentos a su venida. Otra que ha aparecido ayer jueves 27 de marzo, dice esto: adiós al misterio. Dice, la CIA revela investigación sobre la ubicación del Arca de la Alianza y muestra algo inesperado. Esta nota dice que la CIA no se dio cuenta, de alguna manera hicieron una publicación y aquí aparece esta publicación, ¿no? Un documento oficial donde dice que ellos encontraron el Arca del Pacto, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque si los judíos quieren hacer su tercer templo, el elemento central del templo es el Arca de Pacto. Si a lo mejor tú has visto algunas películas como de Indiana Jones, por ejemplo, y el Cazadores del Arca Perdida, habla del Arca del Pacto, ¿no? Entonces, bueno, aquí se dice que lo han encontrado, pero presta atención bien a esta noticia, porque la verdad es que no tiene las herramientas necesarias para decir sí lo encontraron. Porque lo que dicen ahí es que a través de una visión remota, es decir, usando a gente que supuestamente tiene poderes mentales o psíquicos, dice que identificaron en qué lugar podía estar. Pero eso no es evidencia. La verdad es que deberían sacar una foto, mostrar a todo el mundo y decir la encontramos y está aquí. Pero el punto es que ellos certificaron esto, ¿no? Y claro, ahora está dando vuelta por todo el mundo. La cuestión es que lo encontraron a través de métodos psíquicos. Pero te vuelvo a decir, no sé cómo seguir esta noticia. Hasta hoy lo único que sabemos es que el arca, y ya por lo que dice la palabra de Dios, este arca yo creo que va a estar recién a la vista de todo el mundo cuando se construya realmente el tercer templo.
¿Tú te imaginas lo que pudiera pasar hoy si la encontraran realmente los judíos hoy al arca? Yo creo que lo preservarían, lo guardarían para el momento de la construcción del tercer templo y ahí sí, entonces con todos los artilugios necesarios para hacer, bueno, lo que ellos crean en cuanto a la ley, sacrificios y demás. Todo eso sucederá cuando aparezca el anticristo. El anticristo les va a dar ese tercer templo, los judíos estarán encantados con el anticristo y van a hacer un pacto de 7 años, pero a la mitad del tiempo, 3 años y medio, romperá ese pacto. Durante esos 7 años, la Biblia habla de este tiempo como tribulación. Y fíjate que, por ejemplo, en Francia dice, publica una guía de supervivencia para prepararse ante el fin de los tiempos. La verdad es que bueno, no nos llama la atención esta noticia y, según lo que dice la Biblia, olvídate de la guía de supervivencia porque nadie va a sobrevivir a menos que reconozca a Dios como Creador, como Señor y que Jesucristo es el Salvador. La iglesia se va, pero hay mucha gente aquí que va a quedar esperando a ver qué va a suceder, no se va a plegar al anticristo y de esa manera entonces pueden alcanzar salvación como mártires. ¿De dónde sacamos todo esto? Pues bueno, recordamos un poco lo que estamos viviendo, Apocalipsis, estudiando hasta este momento, ¿no? Nos enfocamos, ¿no? Si esto es de la eternidad hacia la eternidad, estamos estudiando esta parte de la tribulación, ¿no? Aquí donde justamente nos estamos enfocando. Y aquí es donde decimos que hasta ahora teníamos los 7 sellos, ¿sí? Los juicios de parte de Dios, donde comienza los juicios de Apocalipsis. Luego hablamos de los 144.000 sellados, hablamos de las 7 trompetas, que también son juicios de Dios mucho más terribles que los 7 sellos. Hablamos de los 2 testigos que van a estar predicando hasta la mitad, ¿no? Luego, después de la mitad, dice que el anticristo se revela, como dice Apocalipsis 13:5, por otros 42 meses. Es decir, la mitad, 42 meses previos, ya se han cumplido hasta aquí, y a partir de aquí entonces comienza lo que Jesús dijo, la gran tribulación durante 42 meses, 3 años y medio. Ahí es donde estarán las 7 copas de ira que vamos a estudiar hoy. Bueno, es importante reconocer entonces elementos importantes porque durante el capítulo 16 vamos a darnos cuenta que muchas veces la Biblia dice que a los santos de Dios el anticristo no los pudo tocar, a los santos de Dios Dios los ha preservado. Entonces, ¿a quién se refiere? Bueno, se refiere justamente a lo que dice en Apocalipsis 6 y 7, donde habla acerca del trono de Dios. Allí están los 4 seres vivientes, está justamente los 24 ancianos representando a la iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento, y dice que el Cordero, Jesucristo, está allí, se le empezó a dar la autoridad porque Él toma la autoridad en cuanto a lo que es el rollo como propiedad de la tierra. Cuando el Señor empieza a desplegar los 7 sellos, uno de ellos, el 5.º sello, algo pasó. Dice que se ve las almas de los mártires de la tribulación. O sea, debajo del trono había un altar y allí se encuentran muchas almas de los que están saliendo de la tribulación. Pero no es solamente por un par de días. Estos que están saliendo salen durante los 7 años de la tribulación. Fíjese lo que dice exactamente aquí, Apocalipsis 6:11. Dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos dice que fueron decapitados por el anticristo, porque no quisieron tener la marca, no adoraron a su imagen. Entonces la única manera de poder ser salvados de esta situación es que el anticristo los matara y terminan siendo mártires. Claro, se encuentran durante ese tiempo de los 7 años aquí como almas. Fíjese que dice almas, no dice personas con espíritu, alma y cuerpo. Los únicos que son glorificados, que están allí con cuerpo glorificado, es la iglesia que ha sido arrebatada y transformada. Pero estas almas son las que salen de la tribulación como el último recurso, la última oportunidad que tienen para alcanzar salvación. Porque hay 144.000 que están predicando, los 2 testigos y demás. Y después, a la mitad, empieza un ángel a predicar durante este tiempo para toda la humanidad, para que reconozcan a Cristo
como el Señor, ¿no? Así que recordemos esto porque lo vamos a ir viendo en la medida que vamos avanzando y vamos a entender justamente lo que dice el capítulo 16. Si usted recuerda el capítulo 15, habíamos hecho una introducción a lo que va a ser la clase de hoy. Habíamos dicho que desde el cielo allí se podía ver el templo de Dios y de ahí el arca de Dios. Y desde allí salen 7 ángeles con copas de ira. Fíjese que nuestra Biblia dice copa, pero la expresión de esta copa es muy ancha, así que es una especie de tazón. ¿Por qué? Porque es más fácil de volcar, ¿no? Y se vuelca todo el contenido inmediatamente de lo que son, bueno, copas de ira, de justicia divina, ¿no? Va a estar aplicándose en este tiempo. Por eso decimos que aquí justamente son los 7 ángeles con los próximos juicios de Dios. Estos juicios son literales. No escuches alguna enseñanza que te diga que esto va a ser simplemente un símbolo de alguna situación difícil, porque la aplicación es la misma que sucedió en la época de Israel cuando estaba en Egipto. ¿Te acuerdas las 10 plagas de Egipto? Esas plagas no fueron simbólicas nunca, nadie dijo que fueron simbólicas. Fue directamente lo que causó una destrucción y al final Israel salió de ahí. Bueno, ahora la situación, en el tiempo de la tribulación, es que cae el juicio de Dios y todo no es simbólico, es literal y es terrible lo que está pasando aquí. Por eso nuestro mensaje es: recibe a Cristo, acepta a Cristo, te vas con Él y te olvidas de todo este trago amargo de 7 años terribles que van a pasar aquí los que hayan rechazado a Cristo, ¿no? Así que estamos hablando ahí de este capítulo 16 donde se habla de estos últimos y terribles juicios que van a venir para el mundo que no reconoce a el Señor Jesús. Vamos a leer el capítulo 16, versículo 1, 2 dice: oí una gran voz que decía desde el templo, aquí está, ¿no? A los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios. Así que están listos para ser derramadas. Entonces, dice, fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Así que lo primero que vemos entonces es esta primera copa, aparecen úlceras en los que han sido marcados por el anticristo. Puede que a lo mejor la marca que tengan en la mano o en la frente empiece a producir algo que sea dañino para el cuerpo, esa misma marca, o puede ser que no, es un castigo directamente de Dios sobre todo el cuerpo de la persona que ha sido marcada por el anticristo. El término que se usa aquí es úlcera, ¿no? Y esta úlcera, la palabra griega úlcera, es la palabra helkos, que es la misma que se aplica a la llaga que tenía el leproso Lázaro. Si tú recuerdas la historia que contó el Señor, ¿no? Del rico y el Lázaro, que le venían los perros a lamerles las llagas. Bueno, esas mismas llagas son las que se producen ahora en toda persona que aceptó la marca del anticristo, sea en su mano derecha o en su frente, ¿no? O que hubiera adorado a la imagen. Así que todo aquel que se pliega al anticristo recibe esta primer copa, ¿sí? Hay gente que no va a recibir esta úlcera. ¿Por qué? Porque no se pliegan al anticristo. Porque van a decir, rechazo la marca, recuerdo el mensaje de una iglesia que ahora ya se fue, pero ese mensaje decía, nunca aceptes una marca del anticristo porque te lleva directamente al infierno. Así que hay gente que va a recordar ese mensaje y va a decir, yo no me marco. Así que ellos serán preservados y guardados de los ataques, del juicio más bien, de Dios sobre la humanidad. Así que ahí es donde Dios va a proteger a estas personas, a estos que son su pueblo aquí en la tierra. El pueblo de Dios está en los cielos celebrando la cena de la boda del Cordero, celebrando las recompensas en los cielos, pero aquí en la tierra los que se empiezan a unir al pueblo, es decir, los que reciben a Cristo durante la tribulación, entonces ellos serán preservados así como Dios preservó a su pueblo también en Egipto, ¿no? Así que bueno, todos aquellos, bueno, van a ser mártires y se va a ir completando el número de mártires como también lo había dicho Apocalipsis capítulo 6. Vamos a la segunda copa. La segunda copa, ¿sí? Versículo 3 dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar.
y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Preste atención, porque no es color, ¿sí? No es color. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Aquí está, el mar convertido en sangre. No es que va a tener color de sangre, no, es que es sangre como de muerto, es una sangre que ya está en proceso de putrefacción y que mata a todo ser vivo de los mares. Así que no queda nada de los mares. Hay un juicio directamente sobre el anticristo, sobre el espíritu del anticristo y sobre todo lo que le siguen en castigo y venganza y recompensa por lo que han hecho ellos, ¿no? Porque justamente también la palabra de Dios nos dice que no solamente, bueno, mueren, ¿no? Mueren los seres vivos, sino que todo esto va a producir mucho contra el gobierno del anticristo, ¿no? Imagine la situación, imagínese que ese mar con sangre ya en descomposición empieza a producir un olor nauseabundo, ¿no? Y también los peces y todo lo que se muere es terrible, ¿no? Aquellos que justamente habrán querido tomar las playas para descansar, para pasar vacaciones, el mar es terrible, no va a querer estar nadie en ningún lugar de que haya justamente la parte de mar. También la actividad marítima, la comercial, la turística, actividades pesqueras, todo se destruye, no tiene ningún sentido, ¿no? Así que la población va a estar en total confusión por lo que significa justamente esto, ¿no? Es terrible lo que va a suceder con el mar convertido en sangre. Tercero, vamos, el versículo 4 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos. Así que el anterior era mar y este es río. Dice, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Dice, también oía otro que después del altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Esto es retribución contra todos aquellos que han derramado sangre inocente de muchos cristianos, sobre todo en muchos mártires en este tiempo, ¿no? Por eso es que justamente hace esto Dios. Lo que hace entonces ya no es solo el mar, ahora también ríos, todo lo que es agua potable, se contamina todo también con sangre, ¿no? Lo mismo, así que estamos hablando de todo lo que produce agua potable, los recursos, manantiales, agua subterránea, todo eso se va a convertir en sangre, ¿no? Es algo que Dios directamente va a hacer para destruir el agua potable que usted sabe que es vital para la vida, ¿no? Así que cuando dice que actúa sobre las fuentes de las aguas, ¿no? La palabra es la fuente de provisión de agua que puede ser, bueno, en cualquier lugar que hemos mencionado. Entonces, ahí es donde justamente se empieza a convertir toda esa agua en sangre. Hay una explicación por qué Dios hace esto. ¿Por qué Dios manda todo esto que tanto el mar como el río se conviertan en sangre? Porque le está dando beber de esa sangre al anticristo, a sus seguidores, a todos los que vertieron sangre inocente, sobre todo los mártires, ¿no? Así que ahí es donde Dios empieza ya a contestar esa oración de las almas que estaban debajo del altar, ¿no? Porque ellos, ¿qué decían? Apocalipsis 6:10 decían, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Así que ya ha pasado bastante tiempo desde el quinto sello, pasando por las trompetas, y ahora entonces en las copas de ira, ahí es donde justamente vemos entonces la retribución, la venganza de Dios contra los que han matado, han derramado la sangre de los justos, de los santos, ¿no? Como dice ahí la palabra. Así que ahí es que Dios está derramando justamente el castigo sobre ellos. Cuarta copa dice lo siguiente, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¡Wow! ¡Qué fuerte debe ser esto!, ¿no?
la tercera copa, estamos hablando de los ríos convertidos en sangre que acabamos de ver. Y ahora, la cuarta copa, un calor abrasador del sol. Terrible el calor que va a venir, ¿no? Porque la copa es derramada sobre el sol. Ya el sol, ya una parte había perdido su luz. Recuerda que eso ya lo habíamos visto en las trompetas, una tercera parte. Pero ahora está hablando de que con lo que queda del sol, una ola de calor terrible va a quemar a todos los seres humanos de este planeta. Así que bueno, olvidémonos de estos principios que uno dice que lindo, quiero ir a ver el amanecer y todos ver cómo sale el sol. Eso va a ser terrible. Nadie quiere saber nada del sol. No, van a tratar de esconderse, si pudieran en algún lugar más fresco, porque será terrible. El sol va a matar directamente a las personas, ¿no? Además, recuerde que el agua ya no hay mar, no hay ríos para refrescarse, no hay mucha agua potable a menos que alguien haya guardado esa agua en algún lugar. Va a ser terrible ese momento de sufrimiento, ¿no? ¿Qué va a hacer la gente? En vez de arrepentirse, porque ahí se dan cuenta que es Dios el que trae el juicio, y en vez de arrepentirse, dice que más se van a fastidiar, van a maldecir a Dios. Y terrible porque ni siquiera lo más difícil va a hacer que estas personas cambien su corazón. A veces uno dice, ¿qué hubiera pasado hoy, no? Con personas que tienen ese corazón. Si hoy sucedieran ciertas cosas difíciles y zarandeados, ¿no? Para que busquen a Dios, tal vez tampoco realmente ablanden el corazón. Así que es importante que el Espíritu Santo sea el que traiga convicción, que esa persona reconozca al Señor, tome una decisión por ello y eso produzca un cambio de vida en esa persona. Así que el calor abrasador del sol lo está profetizado inclusive también por Malaquías, capítulo 4, versículo 1 dice, porque aquí viene un día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no le dejará ni raíz ni rama. Así que es un juicio para todos aquellos que rechazan a Dios, su gracia, el mensaje de Cristo, el tiempo para arrepentirse. Y aún así no se van a arrepentir, pues recibirán el castigo que merecen. Vamos al siguiente, la quinta copa. ¿Qué dice la quinta copa? Leamos, versículo 10, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Así que la quinta es tinieblas, oscuridad, dice esto, ¿no es cierto? Dice que se mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Lo que está mencionando este versículo es que no es que viene una copa y después tiene un alivio, después viene la otra copa y tiene un alivio. Está diciendo que una copa se suma a la otra. Por eso las personas es que están mal porque tienen úlceras, porque no pueden ir al mar, no tienen agua potable, y resulta que además del calor abrasador también ahora hay oscuridad, no pueden ver nada absolutamente, ¿no? Dice que es contra el anticristo y su reino, ¿no? Viene ahí, contra su trono. Así que sumando todas estas consecuencias es terrible lo que va a estar pasándole a estas personas. Ya fue profetizado esta copa en el Antiguo Testamento varias veces. Fíjese, Nahum, capítulo 5, versículo 18 dice, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Nahum 1, 6 y 8 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Uno más, el último, dice Sofonías 1:15. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Está profetizado, va a venir. Entonces, tinieblas que serán también molestia, ¿no? Total para esta gente, y que no va a poder hacer nada por falta de luz, ¿no? Va a estar detenido totalmente, ¿no? El Señor también lo dijo en Marcos 13:24. En aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Tal cual, es lo que va a estar pasando aquí. Así que recuerde, si no va a haber suministro de agua, los ríos
están en putrefacción total, un desastre, así que las centrales hidroeléctricas tampoco van a estar trabajando, así que tampoco van a poder crear electricidad para quitar esa oscuridad. Quizás algún otro método que les ayude, pero dice que ni siquiera por esto la gente se arrepiente. ¿Qué significa arrepentirse? Es una palabra que usa la Biblia siempre para reconocer que nosotros estamos mal y Dios nos da el orden. Dios nos dice qué es lo que debemos hacer, cómo vivir y cuál debe estar, cómo deben ser nuestros pensamientos y decisiones. La palabra en el original es cambiar de disposición mental, pensar diferente o reconsiderar. Es decir, moralmente sentir que uno está mal y tiene que justamente hacer esto, arrepentirse, reconocer que está mal, cambiar de decisión, tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios ha dicho. No va a suceder tampoco en esta copa. Vamos a la siguiente, la sexta copa. Dice el sexto ángel, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente, y vi salir de la boca del dragón, acuérdense que dragón, del capítulo 12, habla de Satanás, de la boca de la bestia, que dijimos en el capítulo 13, la bestia era el anticristo, y de la boca del falso profeta, también, que hemos hablado de él, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos 3 espíritus inmundos salen de ellos para confabular a los ejércitos del mundo y llevarlos a Israel, con un propósito. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, guarda su ropa para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Así aquí tenemos entonces, en la sexta copa sucede algo muy especial para lo que viene al final, ¿no? El cierre total de lo que va a ser los juicios de Dios. Dice que este río es una frontera natural. Tengo alguna fotografía aquí. El río se va a secar. ¿Cuál es el río Éufrates? Bueno, es este río que está en este sitio, ¿no? Fíjese que aquí está Israel, ¿cierto? Aquí está Israel. Y la idea es que si esto está limpio, no hay un río aquí, todas las naciones de cualquier otro lugar del mundo vendrán, ¿no?, por aquí y llegarán, inclusive las que están más abajo, ¿no?, también por aquí, hacia Israel. ¿Quiénes son? Las 3 ranas que tienen que ver con demonios, son los que convocan a los ejércitos de todo el mundo para que venga aquí a Israel. A veces uno piensa y uno dice, ¿por qué tienen que venir por aquí? Con toda la tecnología que hay, tienen helicópteros, tienen aviones, tienen tantas formas de llegar. ¿Por qué tiene que secarse el río para que venga? Bueno, fíjate, algo va a pasar con Israel. Israel va a esconderse en este tiempo porque lo dice Apocalipsis, ya lo leímos en el capítulo 12 al final. Israel se va a esconder cuando aparece el anticristo manifestado como tal y que se pone en el lugar del templo diciendo que él es Dios. Eso se llama abominación desoladora en Daniel y lo dijo Jesús también en Mateo. En ese momento entonces que los judíos van a retirarse, van a decir no queremos saber nada con el anticristo o con este gobernante mundial, ¿no? Van a confrontarlo y el anticristo entonces se va a dar vuelta y en ese momento va a ser el perseguidor total del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hace Israel? Escaparse. No es que se va a entrincherar en algún lugar en particular para hacer guerra, no, porque saben que no pueden con el mundo, no se puede con el mundo, porque el anticristo tiene control del mundo. Entonces lo que van a hacer es esconderse. Se van a esconder en esta zona de aquí abajo, ¿no? Esto es lo que dice varios pasajes proféticos que lo vamos a ver más adelante, después en el capítulo 19, pero con adelanto le digo, toda esta zona, ¿no?, donde es Jordania, donde está Petra y demás, hay muchas cuevas, recovecos, ahí se va a esconder Israel. Entonces,
con avión, con aviación y helicópteros, no es que los van a alcanzar. Ellos necesitan ejércitos terrestres para que los busquen en los recovecos. Por eso es que la convocatoria del anticristo al mundo va a ser tal de que van a venir millones de personas a congregarse para esta guerra. Es justamente lo que está diciendo, ¿no? Por eso, cuando se quita entonces ese río, que es un río muy amplio, fíjense algunas fotografías de este río, bien amplio, profundo, ¿sí? Miran vueltas que tiene, ancho también. Así que todas estas imágenes nos muestran de este río inmenso que la sexta copa de ira lo va a secar totalmente. Así que todo eso va a ser un pasadizo para todos los ejércitos del mundo para que vayan a pelear contra Israel. Pero algo sucederá en ese proceso, porque cuando lleguen a Israel se van a encontrar con que el que viene de arriba es el que pelea por Israel. Se van a encontrar con que aparece el ejército celestial, el Señor Jesucristo, su iglesia, sus ángeles, arriba peleando por Israel. Entonces, en vez de apuntarle a Israel, ahora le van a apuntar arriba a Jesucristo y su ejército. Así que algo va a suceder con esa guerra, lo vamos a ver en el capítulo 18. Por ahora, el 19. Por ahora lo que estamos viendo aquí es que este río empieza a darle paso a todos los reyes de Oriente, es decir, los reyes que habíamos mencionado que tienen que ver con China, India, Pakistán, Japón, toda la zona de Oriente. Todos entonces se acercan con sus ejércitos terrestres a perseguir a Israel en este caso, ¿no? Dice que los convoca unos espíritus inmundos a manera de ranas, ¿no? Eso expresa, su inmundicia, ¿no? La sensación de inmundicia que justamente dice la palabra por esto, y los van a convocar a un lugar llamado el Valle de Meguido. De ahí viene Armagedón, que tiene que ver con esta batalla en este lugar, ¿no? Este lugar que vamos a ver ahora, entonces, es un lugar muy grande, muy amplio. Napoleón alguna vez lo vio y dijo que era el campo de batalla ideal para todos los ejércitos del mundo. Así que fíjese, ¿no? Bueno, estamos hablando dónde se encuentra este lugar tan grande, este lugar tan amplio para que todos los ejércitos del mundo vengan a pelear contra Israel. Pues se encuentra en Israel, aquí, en esta parte. Fíjese, esta parte es del centro de Israel, ¿no? Todo esto es Israel. Así fue como el Señor les declaró a los israelitas que iban a tener cada uno sus tribus. Aquí en el medio, justamente ahí está Manasés. Vamos a ampliar un poquito este mapa, así lo podemos ver mejor. Aquí, fíjese, aquí dice Meguido, aquí está Jezreel. Así que toda esta zona que está aquí tiene que ver con ese lugar donde se va a producir la batalla de Armagedón. Así que este lugar, llamado también Jezreel, se encuentra en ese territorio, en Manasés. Y bueno, aquí dice que es la batalla del Dios Todopoderoso, ¿no? Así que es la batalla del Señor contra los ejércitos del Anticristo. En este lugar, aquí es donde, leyendo un poco las historias del pueblo de Israel, es donde Barak derrota a todos los eneos, donde Gedeón derrota a los madianitas, inclusive donde Saúl y Josías mueren en estos lugares. Así que eran lugares ya de batallas, de muchas batallas épicas que hubo también en esa parte. Bueno, así que en esta situación, inclusive durante el tiempo después de la caída de Jerusalén en adelante, muchos quisieron reconquistar a Jerusalén y muchas cruzadas también se celebraron. Fue un desastre, una masacre aquí, ¿no? También se sucedieron ahí en ese territorio, ¿no es cierto? Así que bueno, estos pasajes también nos hablan de Armagedón desde el Antiguo Testamento. En este lugar, ahí es donde va a establecerse justamente esta batalla. Fíjense algunas fotografías del lugar, cómo es. Fíjese qué amplio, ¿no? Hoy por hoy es así, este lugar está así. Estas son. A ver si usted puede ver toda esa planicie, todo esto desde una óptica diferente. Aquí un poco más aéreo, toda esta situación que se ve aquí. Y aquí, bueno, ahí sí creo que se ve un poco más amplio el lugar donde los ejércitos del mundo van a ir justamente a pelear contra Israel y después contra Cristo. Algunos pasajes que nos hablan acerca de Armagedón. Lo tenemos, por ejemplo, en Joel, capítulo 3, 1 y 2. Fíjese Joel, ¿no? Hablando de
que vendrá el Espíritu Santo y se derramará en los últimos días. Además, también dice lo siguiente, porque aquí que en aquellos días, los últimos, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, las haré descender al valle de Josafat, es el mismo lugar, con el distinto nombre, pero es el mismo lugar. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Así que Dios trazando su justicia y venganza sobre todas las naciones que estaban ahí plegadas contra Israel. Zacarías, capítulo 14, versículo 2 dice, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Y ahí es donde lo van a estar buscando para perseguirlos. Y ahí va a aparecer Jesucristo, ¿no?, en su segunda venida, y ahí es donde en esa batalla de Armagedón, solo con la palabra de su boca destruye, solo Jesús puede hacer esto, destruye a todos los ejércitos del mundo. Isaías 63, 1 al 3, hablando proféticamente de Jesús, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Por qué dice de Edom y de Bosra? Porque es el lugar donde se esconden los judíos durante la gran tribulación. Dice, es hermoso es tu vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y le dicen, ¿por qué es rojo tu vestido? Y tus ropas como que han pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar. De los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, los hollé con mi furor y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Es un adelanto de lo que va a hacer Jesucristo en la batalla de Armagedón. Va a tener total control de esa situación. Se terminarán los ejércitos de este mundo y lo que va a hacer es apresar al diablo por 1000 años para que venga el reinado de paz del Señor Jesucristo. El versículo 15 nos deja un desafío en esta copa. Dice, he aquí yo vengo como ladrón, en el sentido de que en cualquier momento aparezco, ¿no? Que de repente uno está muy bien tranquilo en la casa y cuanto menos uno lo espera aparece alguien que nos robó algo, ¿no? Bueno, dice, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, que guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Esto es una ilusión a vestirse de la justicia de Cristo. Sin Cristo nos sentimos desnudos, vacíos y avergonzados porque no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para alcanzar salvación, para poder estar en la eternidad con Cristo, para ser libres de las tribulaciones, de la gran tribulación. Así que la realidad es vestido de Jesucristo para esperar el arrebatamiento. No vamos a esperar la venida del anticristo, no vamos a esperar que aparezcan los juicios, si Dios ha dicho que nos va a preservar y liberar de todos estos juicios. ¿Por qué Dios va a castigar a un justo con un pecador cuando Él quiere hacer la diferencia y traer justicia a la nación? Entonces, bueno, es la realidad. El Señor se quita los juicios se quita los justos para traer juicio aquí en la tierra. Así que este desafío es que, bienaventurado el que esté velando, atento, porque así estaremos con Cristo por la eternidad, ¿no? Vestidos con el Señor, con su justicia. La última copa, la séptima copa, vamos a leerlo. Estamos en el versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del trono diciendo, hecho está. Así que es la consumación de la ira de Dios. Hecho está. Esa expresión hecho está es similar a la que dijo Jesús en la cruz. Consumado es, ¿no? Cuando estaba Jesús en la cruz y al decir consumado es decir, el sacrificio está totalmente terminado, completo, ya lo hizo Cristo. Y ahora, entonces, en el tiempo de los juicios, al decir séptima copa de ira, hecho está, consumado es. El juicio ha sido traído y ha caído a todas las naciones que se alejaron de Dios. Seguimos leyendo. Dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Peor terremoto del mundo, de los tiempos, de todos los tiempos. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira.
Entonces aquí también la gran ciudad de Babilonia, que será la ciudad donde estará el anticristo y tendrá su trono, que puede ser una ciudad pujante de ese momento, puede que a lo mejor han querido reconstruir Babilonia, o puede que sea inclusive también Roma, ¿no? La ciudad de Roma como centro mundial de religiones y demás, porque Pedro, cuando habla de Roma, dice la Babilonia, ¿no? Que se encontraba en ese lugar, en sus escritos. Así que se relaciona mucho con eso también. Lo vamos a ver la próxima clase, a ver bien específicamente cada uno de estos detalles. Pero dice que la ciudad de Babilonia es destruida. Es un adelanto para lo que va a pasar el próximo capítulo, ¿no? Dice, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Es decir, ese terremoto fue tan grande que desaparecen las islas, las montañas se caen. Así que es terrible lo que está pasando en este momento, ¿no? Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Así que en esta trompeta se escucha desde el cielo, hecho está, consumado es, aparece el fin de la tribulación. Aquí es donde se termina la angustia de Israel, porque viene Cristo a rescatar a Israel, ¿no? Pero recordamos, va a haber un gran terremoto que va a destruir la ciudad en 3 partes y van a caer piedras de granizo inmensa. Un talento son 80 libras o 40 libras. ¿Usted se imagina un cubito de 40 kilos? Es terrible, 80 libras. Con uno de estos mata a 3-4 personas juntas, ¿no? Es terrible lo que va a estar pasando en este momento. Dios ya ha dicho que Él prepara también la naturaleza para traer juicio. Job capítulo 38, versículos 22 y 23, dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Es decir, Dios ha preparado o prepara el granizo para lanzarlo también en el tiempo reservado para ese tiempo de angustia. Ya hemos visto que el tiempo de angustia se refiere justamente al tiempo de la tribulación. Así que Dios también preparando el castigo sobre toda persona porque ha rechazado a Cristo, ha rechazado su gracia. Así que, bueno, recordemos lo que hemos visto hoy, las 7 copas que van a ser los últimos juicios durante el tiempo de la tribulación. Así que hemos visto la primera con las úlceras malignas, terrible lo que le va a pasar a la gente que tenga la marca de la bestia, ¿no? Segundo, el mar vuelto sangre, así que se termina la actividad pesquera porque todo se muere, el mar está en estado de descomposición y es terrible. El tercero, lo mismo con los ríos, así que tampoco habrá agua potable, natural, y las fuentes de agua van a ser justamente ríos de sangre. El cuarto es el sol abrasador, un calor enorme que quema a la gente, que mata a la gente que obviamente está plegada al anticristo, ¿no es cierto? Quinta copa, tinieblas, va directamente contra el trono, dice ahí, ¿no? El trono del anticristo, y esas tinieblas dice que serán terribles porque no van a poder mirar ni hacer nada, no hay electricidad, nada va a poder solucionar el problema de las tinieblas. Sexto, se seca el río Éufrates y eso tiene que ver con lo que sucederá entonces en la batalla de Armagedón, donde ahí estarán todos los ejércitos del mundo contra Israel y Cristo. Y por último, 7 es la consumación de la ira, el gran terremoto que vendrá, la destrucción entonces de la tierra, con todo lo que va a implicar capítulo 17 y 18, que también vamos a ver las próximas clases. Muy bien. A ver, recordemos también a través de un verdadero y falso, un repaso, a ver cómo nos ha ido hoy. En la primera copa, el anticristo se convierte. ¿Puede ser que reciba a Cristo? No, imposible, porque ni siquiera tampoco los que, falso, ¿no? Porque los que siguen al anticristo tampoco se arrepienten, nadie se arrepiente aquí. Segundo, en la segunda copa, las 2/3 partes del mar se vuelven sangre. Ya se volvió en las trompetas una tercera parte en sangre, pero ahora entonces, ¿son 2/3 o es totalmente todo el mar? Dice que es todo el mar, así que no son 2/3, son las 3 partes terceras. Así que esto también es falso, porque todo el mar se vuelve sangre. Tercero, en la tercera copa el agua potable se convierte en vino.
Sí, eso quisieran algunos borrachos, pero no es cierto, no es el vino. El vino habla como una metáfora de lo que va a ser la sangre, ¿no? Derramada. Cuando el Señor pisa el lagar, ¿no? Hablando de rojo como el vino, también es rojo de sangre. Pero entonces el agua potable se convierte en sangre. Esto también es falso. 4. En la cuarta copa el sol calienta terriblemente. Y es cierto, ¿no? Va a ser terrible el calor que va a soportar la gente. En la quinta copa Dios envía oscuridad contra el trono del anticristo. También es cierto, tal cual, ¿no? Así como habíamos visto estas copas. En la sexta copa se seca el río Éufrates para que los judíos huyan a los países del este. Esto tiene mitad verdadero y mitad falso, ¿no? Porque es cierto que se seca el río Éufrates, pero no es para que los judíos se escapen para allá, sino para que vengan hacia Israel. Así que por eso decimos que es falso. 7. En la séptima copa se escucha del cielo la expresión, hecho está, dando por finalizado el tiempo y propósito de la tribulación. Exactamente, así es, verdadero, consumado es, ¿no es cierto? Y por último, en la séptima copa sucederá el rapto, para que los justos sufran las mismas consecuencias que los injustos. Totalmente falso. El rapto ya sucedió, sí, ya al principio, casi 7 años ya han pasado, ¿no? Y los justos no pueden sufrir la misma consecuencia que los injustos, porque para Dios eso no es justicia, ¿no? Por eso decimos que el rapto es antes de la tribulación, porque el Señor guarda a sus santos. Nos quedamos con esto. Apocalipsis 16:15. Aquí yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela, guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Espero que hayas recibido a Cristo en tu corazón y tengas esa seguridad de que el Señor viene en cualquier momento y te vas con Él en el rapto. Mientras tanto, fíjate las señales que están pasando, los anuncios, ¿no? Las señales que preparan el ambiente, porque te está diciendo la redención está cerca. Pon la mirada en el Señor y en aquellas personas que todavía no tienen al Señor en su corazón. Oramos por ellos y oramos para que nosotros podamos ser un instrumento de Dios y que alcance salvación ahora, que es el tiempo de la gracia. Amén, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú eres justo y traerás justicia al mundo y tú, Señor, realmente harás lo que has determinado. No hay nadie que detenga tu plan. Así se cumplirá al pie de la letra. Señor, sabiendo esto, hoy aquí nosotros queremos ser instrumentos de tu gracia y misericordia. Tantas personas que hoy necesitan escuchar tu mensaje, necesitan saber que solo tú traes salvación, que tú eres Salvador y traes, Señor, vida eterna a aquellos que creen en ti. Oramos, Señor, para que podamos predicar este mensaje, aprovechemos las oportunidades, nos des creatividad y palabras, Señor, para poder hablar a otros y que conozcan tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.